Para una celda hexagonal no podemos representar los índices de Miller con tres ejes de coordenadas. Y si se pudiera, nosotros lo tendríamos que escalar mediante algunas relaciones geométricas. Debido a esto, se creó un sistema para representar índices de Miller de planos y direcciones en celdas hexagonales. Este sistema maneja 4 ejes. Los ejes son los siguientes. En la base hexagonal de esta estructura se van a manejar 3 ejes. Cada uno de ellos son ejes separados por un ángulo de 120 grados. Entonces, a este eje le voy a llamar el eje A1, al eje horizontal le voy a llamar el eje A2, al eje que se aleja hacia atrás es el eje A3 y al eje vertical le voy a llamar eje C. Entonces vamos a tener 4 coordenadas para representar puntos en este espacio hexagonal. A1, A2, A3 y C. Las direcciones que se manejan por convención son las siguientes. Para el eje A1, la dirección es positiva hacia nosotros, es negativa hacia atrás. Para el eje A2, que es el eje horizontal, vamos a tomar valores negativos hacia la izquierda, valores positivos hacia la derecha. Y para el eje vertical, la dirección positiva es la dirección vertical y la negativa es la dirección vertical hacia abajo, descendente. Entonces, mediante este eje de coordenadas hexagonal, vamos a analizar cómo definir índices de Miller para planos. Entonces, inicialmente, vamos a considerar lo siguiente. La celda unitaria hexagonal, cada lado de este sistema debe ser de cada arista, vale una unidad. Entonces, de aquí a aquí es 1, de aquí a acá es una unidad, de aquí arriba también es una unidad. Todos los lados de cada eje que cortan con la celda unitaria en sus vértices, vamos a definir que miden una unidad. Para planos, se van a representar entre paréntesis los índices H, K y L. Ahora tenemos 4 índices. H sería respectivamente la intersección con el eje A1. Para A2 se llama K. Para A3 se le llama I. Y para C se llama L. Encerrados entre paréntesis, se tiene que son planos. Encerrados entre corchetes son direcciones. Si el plano a indexar es paralelo a un eje coordenado, el punto de intersección se debe asumir como infinito. Además, tenemos las mismas consideraciones que para celdas cúbicas. No podemos establecer índices de Miller de planos si esos planos intersectan el origen de coordenadas. Si esto pasa el origen de coordenadas, se debe trasladar a un punto de la celda unitaria fuera del plano, que no intersecte con ese punto. Entonces, los pasos para definir índices de Miller hexagonales son los mismos. El primer paso, hay que definir el origen de coordenadas. El segundo paso, determinar los puntos donde el plano intercepta con el eje. El tercer paso, obtener el recíproco de esas intersecciones. Y finalmente, buscar números enteros más pequeños que estén en la misma relación para esos índices. Los números negativos se escriben con un guión arriba del número. Para entender mejor estos planos, vamos a realizar este ejercicio. Hay que determinar los índices de Miller de 3 planos. El plano A, que es la cara superior de esta celda unitaria, y el plano B, que es este triángulo. Entonces vamos a realizar
los pasos primero para el plano A. Para el plano A es este plano de acá arriba. Yo voy a definir primero las intersecciones con respecto a un origen. El origen de una celda unitaria, generalmente, a menos que el plano pase por este punto, el origen generalmente se define como este punto, el punto intermedio de la base inferior de ese prisma hexagonal. Entonces, voy a copiar esta figura para que nos quede aquí a la mano para observar los índices de Miller. Entonces, primero para el plano A, los ejes son estos: A1, A2, A3 y C. Que aquí están. Esto es A1, esto es A2, A3 es hacia acá atrás y C es vertical. El primer paso sería definir el eje de coordenadas, que es este. Entonces, con ese eje de coordenadas, nosotros vamos a determinar las intersecciones del plano A en cada uno de los ejes. Entonces, vamos a comenzar. En el eje A1, definimos la intersección con ese eje. Entonces, el eje A1 sería esta dirección. Por lo que en esta dirección, nosotros decimos que ese plano es paralelo a esta dirección. Entonces, intersecta todos los puntos. Como intersecta todos los puntos, voy a mencionar que es infinito la intersección. Ocurre lo mismo para A2 y A3. A2 sería el eje horizontal, intercepta también todos los puntos. Y para A3, que sería este eje que va hacia atrás, también su intersección es infinito. Por último, en el eje C, que es el eje vertical, tenemos que intersecta solo un punto. El punto C igual a 1. Eso porque la distancia de este punto al punto superior donde está el plano es 1. Entonces las intersecciones con esos ejes son estas. El siguiente paso consiste en obtener los recíprocos. El recíproco de infinito, 1 entre infinito, tiende a 0. Eso ocurre para los tres ejes A1, A2 y A3. Y finalmente el recíproco de 1 es 1. Entonces los índices de Miller serían 0, 0, 0, 1. Aquí ya no podemos reducir a números enteros más pequeños. Por lo que para este plano, los índices de Miller H, K y L son 0, 0, 0, 1. Significaría que es la cara superior de este prisma hexagonal. Vamos a analizar ahora el plano B. El plano B es este triángulo cuyos índices de Miller se determinarían así. Vamos a definir las intersecciones con cada eje. De nuevo, el origen lo vamos a plantear como el punto medio de la base. Este sería el origen. Entonces, con este origen, las intersecciones con cada eje las vamos a determinar así. Aquí de 0 a este punto, esta distancia es 1, por lo que la intersección A1 es 1. Con A2, yo tengo aquí de 0 a una unidad también. Entonces la intersección con el eje A2 es 1. Con el eje A3, la intersección es en el sentido negativo. Si ustedes recuerdan, para A3 definimos que ir hacia atrás es positivo, ir hacia el frente es negativo.
Entonces, si analizamos esta distancia, vamos a encontrar que la distancia en la que corta este eje, el plano B, es la mitad. Y además es la mitad en el sentido negativo. Entonces su intersección es -1/2. Finalmente, para el eje C, yo tengo de 0 hacia acá arriba. En el eje C acá es donde corta. Entonces es una unidad también. Todos los lados de esta celda unitaria miden una unidad. Entonces estas serían las intersecciones 1, 1, -1/2, 1. Si tomamos los recíprocos, 1 entre 1 me da 1. Ocurre lo mismo para el eje A2. 1 entre 2 negativo me da -2. 1 entre 1 me da 1. Entonces aquí es la inversa de 1/2. Vamos a escribirlo así para que haya menos confusión. Es la inversa de -1/2. Entonces es -2. Y 1 entre 1 es 1. Entonces los índices serían 1, 1, -2 y 1 positivo. Aquí ya no podemos reducir a enteros más pequeños, por lo que este sería el valor. 1, 1, -2 en el eje A3 y 1 positivo en el eje C. Esos serían los índices de Miller del plano de este triángulo. Algunas estructuras hexagonales, por ejemplo, vamos a analizar la estructura hexagonal compacta, se pueden representar mediante este tipo de índices de Miller. Por ejemplo, la estructura hexagonal compacta está formada por un empaquetamiento atómico que tiene esta forma. Todos los vértices de la cara superior y de la cara inferior están ocupados por puntos de red. Y a su vez, a la mitad de la celda, tenemos este plano B. El plano B genera un empaquetamiento compacto, en donde los átomos, por estabilidad, se acomodan de tal modo que queda minimizada su distancia. Entonces, para referirnos a estos planos, por ejemplo, el plano A, que es la cara superior, tendría índices de Miller 0, 0, 0, 1. El plano B, por ejemplo, tiene índices de Miller 0, 0, 0, 2. ¿Por qué 0, 0, 0, 2? Porque está exactamente cortando a la mitad de las caras. Entonces el plano A es tanto la cara superior como la cara inferior, porque tenemos una repetición periódica de esos planos. Algunos otros ejemplos para celdas hexagonales. Por ejemplo, las caras, ya notamos que en hexagonal compacta, la superior e inferior, representan el plano triple 0 y un 1. Esos serían sus índices de Miller. La distancia entre estas dos caras es la distancia interplanar. Esa distancia interplanar se puede medir mediante técnicas experimentales, como vamos a ver, principalmente difracción de rayos X. Otros ejemplos para la estructura de la derecha, las caras rectangulares que miran hacia nosotros tienen estos índices de Miller. Esta cara, este plano, es 1, -1, 0, 0. Este otro plano es 1, 0, -1, 0. Y este plano es 0, 1, -1, 0. Noten que
Para estas caras, los índices de Miller son 0 cuando ese plano es perpendicular a ese eje. Por ejemplo, yo tengo el eje A1, A2, A3 y C. En ese orden, A1, A2, A3 y C. Cuando son 0 significa que este plano es perpendicular en esos ejes. Por ejemplo, este plano, la cara izquierda rectangular, va a ser perpendicular a A3 y a C. Para el siguiente, esto es A1, A2, A3 y C. Este plano es paralelo más bien a A2 y a C. Por ejemplo, todas las caras rectangulares son paralelas a C. Y las caras hexagonales son paralelas a todos los ejes menos a C. Así lo podemos analizar. En la siguiente lámina se muestran algunos ejercicios que pueden utilizar ustedes para practicar. En el primer bloque, los primeros 3 ejercicios, se refiere a que hay que determinar los índices de Miller, aquí de la base, acá de la cara rectangular, y acá también de la cara rectangular. Para la siguiente parte hay que dibujar los índices de Miller de los planos conociendo los números H, K, I y L. Entonces, en esta lámina pueden ustedes tomar los ejercicios para practicar.